Bueno, vamos a meternos en un problema. La clase anterior vimos soplo inocente, vimos malformación coronaria y vamos a meternos en una subespecialidad particular que es la cardiopatía congénita del adulto. ¿Cómo encaramos nosotros, los cardiólogos de adultos, el problema de la cardiopatía congénita? Y fundamentalmente lo que vamos a empezar es con un poco de estadística, eh, diciendo que la utilización de una única base de datos para pacientes con cardiopatías congénitas en el adulto en la Argentina, Guti-Gush, para distintas instituciones médicas del país, ha permitido reclutar un importante número de cardiopatías que pueden reflejar las particularidades de la población. Esta base de datos fundamentalmente nos dice que al menos en la República Argentina, alrededor del 20% de las cardiopatías del adulto son comunicaciones intraauriculares, el 12,4% FALOT, el 12% CIB, en cuanto a comunicaciones intraauriculares aproximadamente el 9%, teniendo la coartación de aorta siendo la quinta entidad más frecuente. ¿Cómo debemos encarar nosotros, como cardiólogos clínicos de adultos, la cardiopatía congénita en un paciente mayor? Cardiopatías congénitas del adulto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si son cianóticas o no son cianóticas. El punto es que si son cianóticas, la sangre evita el circuito pulmonar, no se oxigena. Si no son cianóticas, no hay un bypass, no hay un shunt de la circulación pulmonar. A su vez, tanto las cianóticas como las no cianóticas las podemos clasificar en patologías con aumento del flujo pulmonar, con disminución del flujo pulmonar y con cortocircuitos y sin cortocircuitos. Entonces, la cardiopatía congénita cianótica normalmente tiene o cursa con bajo flujo pulmonar o con alto flujo pulmonar. Las cardiopatías congénitas cianóticas con bajo flujo se caracterizan por las crisis de hipoxia, con un aumento del volumen, un aumento de la precarga del ventrículo derecho y normalmente una reducción de la oxigenación. Las no cianóticas pueden tener hiperflujo pulmonar o flujo pulmonar normal. Las no cianóticas normalmente no cursan con hipoflujo pulmonar. Y luego tenemos las miocardiopatías congénitas. En cuanto a la regla práctica, para entender de qué se trata un paciente, obviamente la clínica es la primera regla práctica, buscar cianosis es el punto A para entender qué tipo de cardiopatía podría tener el paciente. Y el segundo punto es la radiografía de tórax. Entonces, pulmones blancos o con abundantes vasos, hiperflujo pulmonar, pulmones negros o con escasez de vasos, hipoflujo pulmonar. En cuanto al algoritmo práctico, observando la placa de tórax, vemos que la primera pregunta que nos hacemos es si hay cianosis. Si no hay cianosis, hay que pensar inicialmente en hiperflujo pulmonar. Y si hay cianosis, hay que pensar inicialmente en hipoflujo pulmonar. Respecto de la placa de tórax, si la placa tiene vasculatura aumentada, hay hiperflujo. Si la placa tiene vasculatura disminuida, hay hipoflujo. Y obviamente el ecocardiograma es el estudio premium para esto, cuantifica la diferencia entre circulación pulmonar, QP, y circulación sistémica, QS, e identifica los cortocircuitos y grandes obstructivos de manera precisa. Vamos a empezar a ver algunos casos en particular y hacer algunos ejercicios de identificación de este tipo de problemas. El paciente tiene tonos en hemitórax derecho, en el tercio medio del tórax, ¿sí? La disposición de los ruidos es normal, tiene un cuarto ruido, nada más, y este es el electrocardiograma del paciente. ¿Qué opinan ustedes de este electrocardiograma? Bueno, básicamente, Suponiendo que está bien hecho.
Suponiendo que está Siempre. bien hecho, sí, señor. Eh, Tiene una dextrocardia probablemente. Sí, señor. Tiene P negativa en D1. La P negativa en D1 con una excursión de R que arranca con R alta en B1, fundamentalmente habla de dextrocardia, ¿sí? La dextrocardia es una patología en la cual definitivamente todo el mediastino está volcado en un sentido opuesto. Fíjense que aquí está la cámara gástrica de este paciente. Y esto nosotros podemos hablar de cistus inversus totalis o cistus inversus o situs solitus. El situs solitus es donde básicamente solo el corazón está hacia la derecha y el situs inversus totalis es donde todos los órganos están a la derecha. Fíjense la coronariografía de este paciente con una coronaria izquierda que en realidad es derecha, ¿sí? Que tiene una manifestación típica invertida en espejo de lo que es una anatomía coronaria normal. La probabilidad de padecer una cardiopatía congénita es claramente superior a la de la población general. Es decir, estos pacientes se asocian con ambas, se asocian con malformaciones más allá de tener solo el corazón a la derecha. Se sitúa en torno al 50, al 100%, la existencia de malformaciones. El situs inversos totales ronda el 3 al 5%, lo que supone un riesgo de 6 veces superior a la población general. Además, se estima que el 20% de los pacientes con situs inversos totales padecen una discinesia ciliar primaria, es el famoso síndrome de Cartagener, en el cual el paciente tiene incapacidad para sintetizar tubulina, con lo cual nada en su cuerpo tiene cilias, no lo tienen los espermatozoides y son estériles, no lo tienen las trompas uterinas y entonces la mujer es estéril, no la tienen los bronquios, con lo cual estos pacientes tienen infecciones respiratorias a repetición y son eh, estériles. ¿Sí? Veamos otro caso. ¿Sí? Este es el soplo de este paciente. Un soplo romboidal, ¿sí? Que en realidad es un soplo sistodiastólico que a partir del primer ruido aumenta en intensidad y a partir del segundo ruido decrece. Es decir, este es el soplo típico de este tipo de pacientes. A la auscultación, en el segundo espacio intercostal, los ruidos son rítmicos, hay un reforzamiento del segundo ruido, en el recién nacido y lactante hay un soplo sistólico con refuerzo telesistólico. Este es el soplo típico de esta cardiopatía. ¿Sí? En cuanto a los signos clínicos de esta cardiopatía, soplo continuo en maquinaria, en el segundo espacio intercostal izquierdo, pulso amplio y saltón debido al aumento de la presión diferencial, presión de pulso aumentada, hiperactividad precordial, taquicardia, cardiomegalia en casos avanzados. En el adulto es muy frecuente ver disnea de esfuerzo progresiva, fatiga, palpitaciones, arritmias auriculares, insuficiencia cardíaca izquierda e hipertensión pulmonar. Entonces aquí nos tenemos que preguntar dónde estamos parados. ¿Se trata de una patología cianótica o no cianótica? Y básicamente se trata de una patología no cianótica. Entonces nos hacemos la pregunta, la segunda pregunta, ¿es una patología con aumento del flujo pulmonar, es decir, con cortocircuitos, o con disminución del flujo pulmonar, es decir, por estenosis? Entonces, si tenemos una patología no cianótica, podría ser una CIA, podría ser una CIB, podría ser un ductus persistente, ¿sí? Y entender si tiene o no tiene flujo pulmonar aumentado, aplicamos el algoritmo que dijimos recién. No hay cianosis, entonces hay que pensar inicialmente en hiperflujo. Vamos a ver la radiografía de tórax de este paciente. ¿Cómo interpretan ustedes que está el flujo pulmonar en este paciente en particular? Y sí, Aumentado. yo diría que está discretamente aumentado, ¿no? Hay signos de hiperflujo pulmonar, con lo cual es una no cianótica con hiperflujo pulmonar. Y entonces vamos a ver qué pasa cuando hacemos una resonancia
magnética nuclear en este paciente. ¿Qué es lo que ven ustedes raro en esta imagen? ¿Qué les llama la atención? ¿Lo entendí? El, el ducto está permeable. Básicamente hay una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta. Esto básicamente es un cuadro de ductus persistente. ¿Sí? El ductus arterioso es un conducto que comunica en forma normal la arteria aorta y la arteria pulmonar durante la vida fetal. Su función consiste en evitar que la circulación del ventrículo derecho ingrese a la arteria pulmonar. A la arteria pulmonar no puede ingresar, primer motivo, porque hay una altísima resistencia pulmonar en el feto, los pulmones están colapsados. Y segundo motivo, porque hay un conducto arterioso que desvía la sangre de la arteria pulmonar a la aorta, donde paradójicamente en el feto, en la aorta, hay menor resistencia que en los pulmones. Este conducto se cierra por sí solo en los primeros días de vida, a veces el mecanismo de cierre espontáneo falla y el ductus queda abierto constituyendo una patología llamada ductus arterioso persistente. ¿Sí? En los bebés prematuros no puede realizarse cateterismo, por lo que en la primera línea de tratamiento, al encontrarse esta patología, es la indometacina. ¿Sí? Ustedes saben, un antiinflamatorio no esteroide poderoso. Si falla la indometacina, deberá plantearse la posibilidad de cerrar el ductus por cirugía. Existe aún muchas controversias sobre este tema. Algunos equipos médicos lo indican de rutina. La indometacina es un antiinflamatorio no esteroide del grupo derivado de ácido salicílico, inhibe de forma no selectiva la ciclooxigenasa, es decir, es un inhibidor de COX-1 y COX-2 que convierte el ácido araquidónico en prostaglandina. Al reducirse la síntesis de prostaglandina de 2 y de prostaciclina, disminuye la vasodilatación de la pared del ductus. Es decir, el ductus ya no es capaz de vasodilatarse, colapsa, predomina la vasoconstricción, entonces esto favorece el cierre funcional del ductus con indometacina. El cuadro clínico del ductus arterioso fundamentalmente, con mucha frecuencia, en la mayoría de los casos, no tiene síntomas. Puede haber una coloración azulada de piel y mucosas, pero muy leve. Los pacientes con ductus pequeños en general no presentan clínica, el único hallazgo es el soplo. Si el ductus es mayor, aparecerán signos de flujo pulmonar aumentado, infecciones respiratorias a repetición, insuficiencia cardíaca, disminución de la velocidad de crecimiento, y ahí básicamente se impone el diagnóstico y tratamiento. Soplo cardíaco, taquipnea, fatiga, ¿sí? La corrección puede ser quirúrgica por simplemente el cierre por vía de ligadura de la conexión aortopulmonar, o percutáneo, también con un dispositivo muy parecido al Amplatzer, este coil que se coloca dentro del ductus. Aquí tenemos el ductus antes de la colocación, arteria pulmonar aorta, y aquí tenemos el coil colocado con el ductus cerrado post implante. Se trata entonces de una cariopatía no cianótica con hiperflujo pulmonar, ¿sí? Con flujo pulmonar aumentado, ¿sí? Bien. Otro caso clínico en particular. Se encuentra un paciente con Mm. cianosis, acropaquia, es decir, osteopatía hipertrofia antenéumica de Baumenger-Marie, un estado de nutrición deteriorado, un ritmo de 3 o 4 tiempos, puede tener tercero o cuarto, y un soplo tricuspidio muy poderoso. ¿Sí? El soplo tipo regurgitante, lo sistólico, mucho mejor localizado en borde esternal inferior izquierdo, irradia hacia borde esternal derecho. La intensidad es variable y depende mucho del grado de regurgitación. Aumenta con la inspiración, este es el famoso signo de Rivero-Carballo, debido a incremento del retorno venoso derecho en inspiración y disminuye con la expiración. ¿Sí? El electrocardiograma de este paciente que estamos viendo es exactamente este. ¿Qué les llama la atención de este electrocardiograma?
Lo primero que diría es que tiene un eje de mi bloqueo posterior, ¿sí? Con R mucho más grande en D3 que en D2 y tiene una sobrecarga ventricular derecha con R alta en B1 y un QRS ancho. Repito, el paciente tiene básicamente acrocianosis, con lo cual estamos en el universo de las cardiopatías cianóticas. La primera pregunta que me tengo que hacer, entonces, si se trata de cianóticas, ¿qué será? ¿Una tetralogía de Fallot, atresia tricuspidia, enfermedad de Epstein, atresia pulmonar? Entonces, aplico la regla de este tipo de pacientes. Si tiene cianosis, tengo que pensar inicialmente en hipoflujo pulmonar, en un trastorno circulatorio que deprive al circuito pulmonar de flujo. Y entonces vamos a ver la placa de tórax para ver si en la placa de tórax definitivamente tenemos hipo o hiperflujo. Esta es la placa, esto es el electrocardiograma y este es el ecocardiograma de este paciente. ¿Qué les llama la atención en este ecocardiograma? Tiene la aurícula derecha grande y la inserción del velo tricuspidio está abajo. Puede ser un Epstein. Sí, señor, muy bien. Esto es una enfermedad de Epstein, ¿sí? En esta enfermedad de Epstein, fundamentalmente lo que yo tengo es una mega aurícula derecha que muy frecuentemente se asocia a comunicación interauricular. Electrocardiográfica, radiológicamente tengo una cardiomegalia muy marcada, ¿sí? La anatomía del Epstein a menudo se asocia a una CIA o foramen oval persistente. Puede aparecer cianosis y síntomas de insuficiencia cardíaca en paciente adulto, lo cual puede empeorar con el cansancio, el ejercicio y la exposición al frío. El grado de disfunción tricuspidia es esencial para hablar de la existencia o no de hipertensión pulmonar y la eventual falla del ventrículo derecho. Estos pacientes presentan frecuentemente asociado al Epstein, asociado a la CIA o al foramen oval permeable, Wolff Parkinson White. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una mega aurícula derecha, ¿sí? Fíjense lo que es esto, en relación con el ventrículo derecho, ¿sí? Nosotros hemos publicado algo interesante en la revista de Arabia Saudita de cardiología, que era un paciente que presentaba arritmia ventricular compleja como presentación, como única manifestación clínica atípica de una enfermedad de Epstein. Fíjense la taquicardia ventricular que este paciente presenta, bien marcada, ¿sí? Con todos los signos del algoritmo de taquicardia ventricular y obviamente estos pacientes son muy difíciles de corregir. Se trata entonces de una patología congénita cianótica con hipoflujo pulmonar, enfermedad de Epstein básicamente. ¿Sí? Bien. Otro caso en particular. ¿Sí? El paciente presenta este soplo, un soplo romboidal, ¿sí? Separado, despegado del segundo ruido, ¿sí? El pulso es normal, hemitórax abombado hacia adelante por hipertrofia del ventrículo derecho, impulso ventricular derecho subesternal. El 50% de estos pacientes presentan frémito, borde esternal izquierdo. En cuanto a la palpación, en cuanto a la auscultación, soplo sistólico intenso, áspero, en borde esternal superior, pero puede sonar más holosistólico. Hay un segundo ruido, básicamente es único, no tiene desdoblamiento fijo. Este es el electrocardiograma de este paciente con esta manifestación, ¿sí? Que básicamente presenta una progresión de R anormal, con R alta en B1 y ciertos signos de sobrecarga ventricular derecha. El paciente presenta cianosis central, hipoflujo pulmonar y complejos isodifásicos en precordiales derechas. ¿Sí? Este es el electrocardiograma típico de este tipo de pacientes. En particular, este está taquicárdico, está sinusal, tiene
un eje eléctrico normal, pero tiene R alta en B1, B2, B3, que decrece a partir de B3 hasta B6. Al examen físico, cianosis en labios, lengua y lechos unguiales. Acropaquia en pacientes no corregidos, soplo sistólico eyectivo áspero, en borde esternal izquierdo superior. Segundo, ruido cardíaco disminuido o ausente e impulso ventricular derecho prominente. Saturación arterial de oxígeno reducida. Con lo cual, en este caso en particular, estamos en el universo de las patologías cianóticas, ¿sí? Entonces, ¿qué será? Una tetralogía de Fallot, atresia tricuspidia, enfermedad de Epstein, y si tiene hipoflujo, tendrá una doble vía de salida del ventrículo derecho, transposición de grandes vasos o tronco arterioso común. Entonces, es cianótica, con lo cual hay que pensar inicialmente que tiene hipoflujo. Vamos a ver la placa de tórax. Si nosotros vemos esta placa de tórax, parecería que la circulación pulmonar está fuertemente reducida y el corazón tiene una forma muy especial, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿eh? Un corazón básicamente en sueco, que habla definitivamente de un incremento muy importante del volumen del ventrículo derecho, ¿sí? El eje paraesternal largo en 2D y Doppler color, se visualiza aorta cabalgante, cortocircuito a través de la comunicación interventricular, ¿sí? Del BD hacia la aorta, ¿sí? Miren esto. Entonces lo que básicamente tenemos es un paciente que presenta comunicación interventricular subarterial con aorta que cabalga sobre el septum. Esto es una tetralogía de Fallot, frecuentemente presente en adultos, ¿sí? Es una patología cianótica con hipoflujo pulmonar, ¿sí? Cianótica, con disminución del flujo pulmonar. Siempre que yo tengo disminución del flujo pulmonar, hablo de estenosis. ¿Y cuál es la estenosis que aquí me está generando hipoflujo pulmonar? Es básicamente la estenosis pulmonar. La tetralogía de Fallot habla de 1. Hipertrofia de ventrículo derecho. 2. Comunicación interventricular. 3. Estenosis pulmonar. 4. Aorta cabalgante, es decir, una aorta que nace muy cerca de la comunicación interventricular a caballo de la misma, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, cianosis en labios, boca, lechos unguiales, cianosis a partir del año de vía. En los casos graves, básicamente el flujo sanguíneo pulmonar puede depender de un conducto arterioso persistente, si no, el individuo, cuando los casos son muy graves, fallece prácticamente al nacer. En cuanto a las complicaciones de la historia clínica, los pacientes presentan trombrosis cerebrales, abscesos cerebrales, endocarditis infecciosas e insuficiencia cardíaca. ¿Qué anomalías se pueden asociar a la tetralogía de Fallot? Básicamente la CIA, ausencia congénita de válvula pulmonar o defectos cardíacos de cara anormal con hipoplasia tímica y paladar hendido. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianótica muy frecuente en la población, ocupa el 10% de todas las cardiopatías. Existen múltiples opciones de tratamiento dependiendo de las características clínicas y anatómicas del paciente, así como la edad en la cual se diagnostica. Además del ecocardiograma, la tomografía y la resonancia tienen un rol importante para definir qué se hace con estos pacientes en la adultez. Pero definitivamente la cirugía es probablemente la técnica terapéutica más eficiente. ¿Qué paciente con Fallot se va a morir? Aquel que desarrolla insuficiencia cardíaca derecha, que si bien es rara cuando se presenta, básicamente es mortal.
Se produce en pacientes mayores de 50 años, hipertensos y con agenesia pulmonar. Tratamiento. Lo primero que debe hacerse en estos pacientes que tienen frecuentemente crisis hipóxicas es fenilefrina. La fenilefrina fundamentalmente aumenta las resistencias vasculares de la aorta, obligando al flujo sanguíneo a ir hacia el circuito pulmonar. Es un agente alfa puro de 1 a 2 microgramos kilogramos por dosis. Morfina, que tiene como efecto la vasodilatación periférica a bajas dosis, 0,1 miligramos por kilogramo peso. Bicarbonato si hay acidosis y propanolol si hay estas sístoles ventriculares. La idea es que el ventrículo derecho tenga más tiempo para llenarse. Obviamente oxígeno. En cuanto a la cirugía, corrección total, no depende de la edad ni la talla, depende del tamaño de la arteria pulmonar. Se difiere hasta que crezca y entonces se hace una cirugía paliativa cuando el individuo tiene más de 15 kilos. Cierre de CIB. Ampliará la estenosis infundibular y ampliación de la estenosis infundibular. La patología que nosotros podemos recibir en el consultorio es un paciente en posoperatorio de Blalock-Taussig. El Blalock-Taussig implica la colocación de un tubo desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, evitando la estenosis pulmonar y la corrección de la posición de la aorta cabalgada. ¿Sí? Este es el Blalock-Taussig. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? No, doc. Veamos otro caso clínico, ¿sí? El paciente presenta cianosis generalizada, desplazamiento del ápex a la izquierda, ¿sí? Claramente tiene un choque de punta más allá de la línea media del cuarto espacio intercostal. S1, el primer ruido cardíaco único, no está desdoblado. Segundo, ruido disminuido de intensidad. Soplo eyectivo pulmonar, soplo sistólico en barra, ¿sí? Y a veces un soplo continuo. El segundo ruido está disminuido, soplo sistólico eyectivo en borde external superior izquierdo, es lo que sacamos en limpio de esta auscultación. El paciente se cansa fácilmente, la piel y labios son de color azulado, el paciente es cianótico, le falta el aire, tiene disnea, le crece muy lentamente, hay un aumento de peso rápido debido a retención de líquido esporádico, el abdomen está globuloso, tiene edemas en las piernas y latidos irregulares. Entonces estamos en el universo de las patologías cianóticas. Si es cianótica, hay que pensar en hipoflujo pulmonar. Vamos a ver qué nos dice la placa de tórax en este paciente. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es una placa de hiperflujo o de hipoflujo pulmonar? Hipoflujo. Claramente tenemos una patología cianótica con un flujo pulmonar normal o disminuido, ¿sí? Entonces vamos a ir a revisar al paciente y el paciente tiene un latido yugular muy marcado, con un pulso irregular básicamente en el electrocardiograma lo que muestra este paciente es, miren esta onda P, una onda P incluso más grande que el QRS en D2, ¿sí? Una mega onda P pulmonar, ¿sí? Miren este otro electrocardiograma, también con una P pulmonar muy marcada, con signos de hipertrofia importante ventricular izquierda, pero el dato de oro aquí es la P pulmonar. Esto habla a todas luces de un aumento de la poscarga, de un aumento de la poscarga ventricular derecha o de la poscarga auricular en particular, con una aurícula que ha cambiado su estructura, agrandando su tamaño. Esta es la placa de tórax que vimos recién de este paciente y esta es
el ecocardiograma de este paciente, ¿sí? Que básicamente nos está hablando de la presencia de un problema importante en la tricúspide de tipo estenótico o de tipo insuficiencia. Esto es una atresia tricuspidia, ¿sí? Una patología congénita de las 7 o 6 más frecuentes de tipo cianótica, ¿sí? Esta patología cianótica cursa con disminución del flujo pulmonar, se caracteriza por la ausencia total de válvula tricúspide, lo que impide el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. El ventrículo derecho está poco desarrollado y su tamaño es inferior a lo normal. La frecuencia es baja, la mortalidad es muy alta, cerca del 40% en el primer año, concursan con BD muy dilatado y sobrecarga importante del ventrículo izquierdo. La atresia tricuspidia puede dar la variante de agenesia completa de la válvula tricúspide, inexistencia del orificio correspondiente, no existe comunicación directa entre el aurículo y el ventrículo derecho, y si no se trata, tiene alto índice de mortalidad, 10% al año, depende del tipo de atresia. Otro caso clínico, ¿sí? Un soplo romboidal, ¿sí? Después del primer ruido, ¿sí? Es decir, un soplo eyectivo, aórtico, romboidal, mesosistólico. En adolescentes adultos, esta patología puede presentar disnea de esfuerzo progresiva, fatiga y disminución de la capacidad funcional, palpitaciones por arritmia auricular, episodios de síncope ocasionales e infecciones respiratorias recurrentes. Con lo cual estamos en el universo de las cardiopatías no cianóticas. Y entonces, si no hay cianosis, hay que pensar que inicialmente hay hiperflujo pulmonar, que no hay reducción del flujo pulmonar. Analicemos ahora la placa de tórax. En la placa de tórax vamos a ver un arco pulmonar saliente, flujo pulmonar discretamente aumentado, es decir, no reducido, ¿sí? No cianótica, y básicamente el soplo es un soplo eyectivo en foco pulmonar, localizado en segundo espacio intercostal izquierdo, aquí lo tenemos, ¿sí? Caracterizado por un soplo de tipo claramente eyectivo. Puede haber desdoblamiento del segundo ruido y puede haber un soplo diastólico ocasional de insuficiencia tricuspidia. En resumen, esta patología presenta segundo ruido desdoblado fijo y amplio, soplo sistólico de eyección de foco pulmonar, en algunos casos soplo diastólico tricuspidio. En el electrocardiograma vemos nuevamente un ventrículo derecho sobrecargado de manera marcada, con incluso trastornos de conducción de rama derecha. ¿Sí? Estamos frente a una comunicación interauricular. Se trata de una patología no cianótica, ¿sí? Con hiperflujo pulmonar, y básicamente, al no ser cianótica, tiene fundamentalmente un aumento de la circulación pulmonar. Siempre que tenemos un aumento de la circulación pulmonar en un paciente, debemos pensar en cortocircuitos, ¿sí? Entonces, fundamentalmente lo que tenemos aquí es una comunicación entre las aurículas que sobrecarga al circuito pulmonar derecho. Esto se origina porque normalmente el septum primum es cerrado por un septum secundum que generan durante la circulación fetal un foramen oval permeable que permite la fuga de la sangre que llega a la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda de manera directa. Cuando esta fusión del septum primum y el septum secundum no se producen, fundamentalmente yo empiezo a tener lo que conozco como comunicación interauricular. Hay varios tipos de comunicación interauricular, de tipo seno venoso superior,
de tipo ostium secundum, que es la más común de todas, de tipo ostium primum, más vinculado a la valva inferior de la tricúspide, de tipo seno venoso inferior, que deforma la arquitectura del seno venoso, y de tipo seno coronario. Estos son los 5 tipos de CIA. Por lejos, el tipo ostium secundum es la más frecuente. La CIA representa el 15% de las cardiopatías congénitas. Aparecen fundamentalmente en pacientes adultos jóvenes de manera aislada. La ostium secundum es el 70%, 5 o 6 casos por cada 10.000 nacidos vivos, con una frecuencia doble en mujeres que en varones. La CIA hiposeno venoso es el 10%, prácticamente siempre con drenaje venoso pulmonar. La CIA tipo ostium primum es la que le sigue en frecuencia y es caudal a la fosa oval. Los pacientes portadores de CIA mayores de 15 años de edad pueden cursar asintomáticos y comienzan con sintomatología después de los 50 años, a medida que este hiperflujo pulmonar genera hiperresistencia pulmonar. Y entonces empezamos a tener cianosis y fenómenos de derechización de la circulación. Sí, escucho. Bien. Los dos síntomas más comunes son la presentación de disnea y palpitaciones. El tratamiento de la CIA, cirugía, ofrece mayor resultado que el tratamiento médico solo, pero básicamente hoy por hoy 9 de cada 10 casos se resuelven de manera percutánea y el lema es CIA diagnosticada, CIA tratada. Indicaciones de cierre. Indicaciones. En uno o más de estos casos hay que cerrar la CIA. Cuando hay dilatación de cavidades derechas, es decir, cuando yo ya tengo un cambio de arquitectura en el corazón derecho, cuando tengo una relación circulación pulmonar, circulación sistémica mayor a 1,5 a 1. ¿Qué significa esto? Que por cada litro que entra a la circulación sistémica, entra 1,5 litros a la circulación pulmonar. Un QPQS mayor a 1,51 es indicación de cierre. Indicación de cierre de IA la marca la embolia paradojal. El paciente haga una ACV por embolización durante el shunt, es decir, el coágulo pasa a la circulación arterial por la CIA. Cuando haya hipertensión pulmonar leve a moderada y esta sea progresiva. Cuando haya aumento de las resistencias vasculares pulmonares, CIA pequeña asociada a arritmia, embolia o aneurisma. ¿Cuándo no debo cerrar una CIA? Obviamente, cuando el paciente se niega, cuando hay procesos infecciosos locales, como endocarditis, en el síndrome de Eisenmenger, cuando se diagnostica CIA durante la gestación o cuando hay disfunción ventricular izquierda severa. En estos 5 casos, la CIA no debe cerrarse. El cierre puede ser claramente quirúrgico por un parche de muy buenos resultados, cirugía de baja morbilidad, o a través de la colocación de un dispositivo denominado Amplatzer, que se cursa por vía venosa y se despliega en el punto de la CIA con un disco del lado izquierdo, un disco del lado derecho, que cierran la comunicación interauricular. Acá tenemos la colocación de un Amplatzer en un paciente con CIA. Bien. Otro caso clínico. El paciente tiene el síndrome de platipnea u ortodesoxia. ¿Qué es la platipnea ortodesoxia? Al paciente le falta el aire y desatura. Disnea y saturación arterial y desaturación arterial sentado o parado, cuando se sienta o se para de golpe.
mejorando cuando se adopta la posición de decúbito dorsal. Es decir, es una lógica de disnea completamente opuesta a la lógica de disnea de la insuficiencia cardíaca. Y esto se genera por un shunt de derecha a izquierda a través de un foramen oval permeable. Esto es permitido por un cambio en la arquitectura cardíaca durante la posición de sentado que hace que el jet le pegue directamente a la comunicación del foramen oval permeable, que normalmente no tiene shunt, pero como le pega directamente el jet, circunstancialmente por esos segundos empieza a tener shunt, generándole al paciente disnea. ¿Sí? El foramen oval permeable es una patología muy frecuente. 1 de cada 4 individuos tiene foramen oval permeable. Aquí se acompaña del aneurisma del septum interauricular. ¿Sí? De vuelta, aquí lo que no ocurrió es la fusión entre septum primum y septum secundum. Aquí lo tenemos en el eco, aquí lo tenemos en anatomía patológica. La persistencia del foramen oval permeable se da en 1 de cada 4 adultos de la población general. Es un hallazgo casual, sin repercusión clínica, pero, sin embargo, se ha señalado la posibilidad de relacionar el foramen oval permeable al accidente cerebrovascular criptogénico. Digamos, a pacientes que sin causa alguna, sobre todo jóvenes, tienen un accidente cerebrovascular, hay que ir a buscarle foramen oval permeable, sobre todo en aquellos en los cuales hay como manifestación el síndrome de platipnea ortodesopsia. La embolia gaseosa en los buceadores y las migrañas en las mujeres son muy frecuentes. Normalmente con el foramen oval permeable no hay síntomas, pero hay mujeres fuertemente migrañosas que tienen foramen oval permeable y en las cuales esas migrañas pueden justificarse por embolia gaseosa paradojal, microembolia gaseosa paradojal. El tratamiento de elección del foramen oval permeable todavía no está completamente definido, pero nos vamos a acercar a algunos conceptos en particular. Se describió en 1877 y básicamente los investigadores comprobaron que la presencia de foramen oval permeable se relaciona con un riesgo de recurrencia de ictus en pacientes jóvenes con 5 veces más chances de repetir ACV. Es decir, si yo tengo un paciente con menos de 40 años que hace un accidente cerebrovascular y tiene foramen oval permeable, ese paciente tiene 5 chances de repetir su ACV o su ataque isquémico transitorio en un futuro inmediato. Embolismo paradójico de trombos venosos de pequeño tamaño originados en circulación periférica que pasan a través del foramen oval con ocasión de una situación de aumento de la presión de aurícula derecha, por ejemplo, una maniobra de Valsalva. Puede haber formación primaria de trombos en la zona del foramen oval permeable por rémora sanguínea, o puede haber posibles arritmias auriculares transitorias porque el foramen oval permeable genera un trastorno en la anatomía auricular y por lo tanto desórdenes electrofisiológicos. Es una entidad altamente prevalente, como dijimos, aunque hay una tendencia estadística en diversos estudios y metaanálisis a favor del cierre percutáneo. Actualmente esto está en discusión. No está en discusión si el paciente tiene un ictus recurrente. ¿Sí? Si la causa del ictus es el foramen oval permeable, debe ser tratado. Si no hay causa de ictus recurrentes y el paciente tiene menos de 55 años, tiene que ir a un cierre recomendado. Diferentes situaciones clínicas con el foramen oval permeable. Situación clínica, foramen oval permeable incidental, sin antecedentes de ACV ni de AIT. Este paciente no debe ser cerrado sin tratamiento específico. Paciente que tiene migrañas aisladas con aura, es decir, con dolores postmigrañosos muy marcados. No se recomienda el cierre rutinario, pero podría evaluarse la posibilidad de cerrarse. ACV criptogénico, foramen oval permeable en pacientes de 18 y 60 años,
tras estudio exhaustivo negativo. Este paciente debe ser cerrado percutáneamente y antiagregado. ACV criptogénico, foramen oval probable de alto riesgo, con shunt grande, fuerte indicación de cierre percutáneo. Foramen oval con contraindicación de cierre. En estos pacientes en los cuales la contraindicación por razones extracardiológicas del cierre existe, antiagregación o anticoagulación según perfil trombótico. Pacientes con trombosis venosa profunda recurrente o estado protrombótico asociado. Aquí en estos pacientes el riesgo de tromboembolismo de pulmón existe, pero lo más grave es que pueda haber una embolia paradojal y un accidente cerebrovascular. Hay que individualizar, puede requerir anticoagulación prolongada. Pacientes de más de 60 años, decisión caso por caso. La aspirina en el foramen oval permeable básicamente debe ser indicada en pacientes con ACV criptogénico. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? El paciente presenta uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor. El paciente presenta osteopatía hipertrofiante néumica de Bamberger-Marie. ¿Por qué esto se produce? Factores de crecimiento y mediadores hormonales se ponen en marcha en pacientes con hipercapnia crónica e hipoxemia crónica. Esto produce liberación de factores de crecimiento y formación de nuevos vasos sanguíneos periosteales con proliferación de tejido conectivo óseo periósteo. ¿Sí? El paciente tiene este electrocardiograma, que a todas luces presenta sobrecarga o hipertrofia, mejor dicho, ventricular derecha, con un eje eléctrico propio de un hemiloqueo posterior. Esta es la placa de tórax del paciente. En este sentido, lo tenemos que preguntar qué clínica tiene este paciente. Aquí vemos que tenemos un corazón deformado en su perfil derecho, con un contacto del ventrículo derecho sobre el esternón que es más de 2/3 de lo que debe hacerse. Normalmente nosotros tenemos 1/3 de contacto del ventrículo derecho con el esternón. Aquí el ventrículo derecho está contactado prácticamente en su totalidad. El paciente presenta cianosis central y periférica, saturación de oxígeno disminuida, acropaquia, es decir, la patología hipertrofiante, néumica de Bamberger-Marie. Segundo, ruido pulmonar intenso, soplo de insuficiencia pulmonar, Graham-Still, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva y edema periférico en estadios avanzados. ¿Sí? No, el tratamiento de estos pacientes normalmente no es curativo y básicamente se trata de oxigenoterapia, fármacos que reduzcan la presión pulmonar, porque la hipertensión pulmonar es un problema, como bosentan, ambrisentan, sildenafil, tadafil, prostanoides como levoprostenol y treprostinil, y una fleotomía solo si hay hematocritos más de 65. Esto es un síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger es la derechización de múltiples cardiopatías congénitas. Con el tiempo, el hiperflujo pulmonar ha generado hiperresistencia pulmonar y el corazón derecho se ha vuelto insuficiente. El paciente tiene un cor pulmonale con disfunción derecha, un ventrículo derecho que encara una poscarga ventricular derecha muy marcada que no puede vencer. ¿Sí? Este es el síndrome de Eisenmenger. Bien. El síndrome de Eisenmenger puede darse por defectos congénitos, shunt crónico de izquierda a derecha, por remodelación vascular pulmonar, en el caso de la hipertensión pulmonar tipo 1 o hipertensión arterial pulmonar, o por inversión del flujo, en el caso, por ejemplo, de la tetralogía de Fallot. ¿Sí? La sobrevida del síndrome de Eisenmenger es muy escasa, desde que se establece inferior a los 30 meses. Otro caso, soplo holosistólico,
prácticamente en barra con un discreto incremento mesosistólico, ¿sí? Ocupa toda la sístole. Ubicación, mejor audible en borde esternal inferior izquierdo. Intensidad moderada o pequeña en caso de que la anomalía sea leve. Soplos pequeños, intensos, ásperos, mayor gradiente de presión. Soplos grandes, suaves, la presión está igualada. En esta patología la lógica se invierte. La patología con soplo intenso tiene mayor gradiente de presión y el defecto es más pequeño. La patología con soplo grande, sí, la patología, perdón, con defecto de gran extensión sopla poco porque las presiones se han igualado de los dos lados. Este soplo puede irradiarse hacia toda la región precordial, tono frecuentemente áspero, en máquina de vapor, ¿sí? Fase respiratoria no varía significativamente. Este es el electrocardiograma de este paciente. Fíjense el grado de hipertrofia ventricular izquierda con la que cargan este tipo de pacientes. Entonces, básicamente, para analizar la placa de tórax, esta a todas luces es una placa de tórax con hiperflujo pulmonar, con lo cual, si básicamente en la placa de tórax tengo aumentada la trama, curso con hiperflujo, ¿sí? Hay hiperflujo pulmonar, un arco pulmonar convexo y cardiomegalia, ¿sí? Se trata de una patología no cianótica, se trata de una comunicación interventricular. Causas e incidencias y factores de riesgo. Aunque es la cardiopatía congénita más frecuente al nacer, el 30% de las cardiopatías congénitas al nacer tienen, tienen en la CIA, en la CIB, perdón, un exponente importante. Al crecer el niño deja su evolución natural y va a ir, puede, sobre todo si se trata de una CIB de tipo muscular, puede cerrarse de manera completa y espontánea. Aquí tenemos el flujo de sangre entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho de una CIB. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos de vuelta la CIB. Localización de los defectos interventriculares. Membranosos, son infracristales. Más común de todos, aproximadamente el 95% son de este tipo. Infundibulares, ¿sí? Supracristales, pueden ser también musculares o posteriores, ¿sí? La comunicación interventricular tiene una fisiopatología de cortocircuito izquierda-derecha con hiperflujo pulmonar, sobrecarga de volumen, hipertensión sistólica arterial pulmonar. Si deriva a Eisenmenger, empiezan a tener cianosis. Si no derivan a Eisenmenger, normalmente no cursan con cianosis. Cierre de comunicación interventricular perimembranosa con cateterismo cardíaco. Es un cierre relativamente frecuente y sencillo con un dispositivo muy parecido al Amplatzer. Aquí tenemos un cateterismo en el cual inyectamos en ventrículo izquierdo con un pigtail y vemos el reflujo a ventrículo derecho. Y post colocación de Amplatzer, el flujo al ventrículo derecho se ha detenido completamente. Entonces es una patología no cianótica, ¿sí? Con hiperflujo pulmonar. CIB pequeñas, asintomáticas, tienen un soplo intenso, pero sin sobrecarga de volumen. Generalmente no requieren cirugía, se pueden vigilar y muchos se cierran espontáneamente en lactantes o niños pequeños. La CIB grande, con sobrecarga de volumen. El paciente presenta insuficiencia cardíaca, el niño no crece, fatiga, sudoración al comer. En el eco hay un aumento importante del tamaño del ventrículo derecho, de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, con flujo pulmonar elevado. ¿Cuándo debo intervenir?
una comunicación interventricular, cuando hay insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento médico, cuando hay un shunt de izquierda a derecha significativo, de tal forma que la circulación pulmonar, igual que en la CIA, sea 1.52. ¿Qué quiere decir esto? Que de 1.5 a 2 litros pasan por el circuito pulmonar, mientras pasa uno solo en el circuito sistémico. O cuando hay crecimiento pulmonar excesivo o hipertensión pulmonar incipiente. La CIB tiene riesgo de complicaciones. Se complica normalmente con endocarditis, arritmia o hipertensión pulmonar severa en progresión. La cirugía temprana es recomendable antes de que la presión pulmonar se vuelva irreversible y el paciente entre en Eisenmenger. ¿Sí? Básicamente se cierra por parches de Dacron. ¿Sí? Aquí tenemos la aplicación de un parche de Dacron en este tipo de cirugías. Los tiempos quirúrgicos, lactantes con síntomas graves, operación entre los 3 y 6 meses. Defectos grandes asintomáticos, pero con shunt importante, entre los 6 y 12 meses. Tratamiento quirúrgico, shunt izquierda-derecha, en ausencia de resistencias pulmonares elevadas, sintomatología de insuficiencia cardíaca, no puede cerrarse la CIB cuando hay fracaso ventricular izquierdo. ¿Sí? Acá está el parche colocado sobre el septum. ¿Sí? Bien. Este es un síndrome de Down y básicamente con frecuencia la CIB se genera en el síndrome de Down, está presente con agenesia completa de la estructura septal. Y a esto se lo llama canal atrioventricular común. No hay válvulas aurículo-ventriculares ni del lado derecho ni del lado izquierdo. Esto es básicamente, ¿sí? A los pequeños síndromes de Down se los llama canalitos porque con mucha frecuencia tienen un canal AB como malformación cardíaca. En otras, también con frecuencia, se ve la tetralogía de Fallot. Bien. Síntomas. Fatiga, disnea de ejercicio, cianosis, poco ritmo de crecimiento, hepatomegalia, soplo sistólico de baja intensidad, con un clic claro, puede básicamente tener squatting, ¿sí? Este soplo es el soplo en cuestión. Y básicamente hay una sobrecarga electrocardiográfica ventricular derecha muy marcada, posiblemente con hiperflujo pulmonar. ¿Sí? Esta es una placa de hiperflujo pulmonar. Hay dilatación postestenótica de la válvula aórtica y estamos hablando entonces de una estenosis pulmonar, ¿sí? Con soplo mesosistólico, foco pulmonar con un clic importante luego del segundo ruido. En cuanto a la estenosis pulmonar, fisiopatología, comportamiento hemodinámico de las lesiones estenóticas con aumento de la presión en la cámara derecha, proporciona un grado importante de obstrucción que genera una ausencia de flujo pulmonar normal. Se da entre el 5 y el 8% de las cardiopatías congénitas del recién nacido. Es valvular en el 90% de los casos y menos frecuentemente subvalvular, supravalvular. ¿Sí? Los factores que la predisponen son genéticos, la fusión de las valvas por calcificación valvar o el crecimiento anómalo de las cuerdas tendinosas. En adultos, la hipertensión, la estenosis pulmonar es una complicación frecuente de la radioterapia mediastínica. ¿Sí? Pueden ser posinflamatorias, inflamatorias por radioterapia o reumáticas,
Cuera de fiebre reumática pueden asociarse con afecciones valvulares múltiples. Pueden ser posquirúrgicas o postintervencionistas. Pueden ser degenerativas o por calcificación, o por tumores o masas extrínsecas. ¿Sí? Bien. Diagnóstico es fundamentalmente por ecodoppler, por cateterismo cardíaco y por resonancia. La valvuloplastia con balón es por hoy el tratamiento más frecuente, sobre todo en individuos pequeños, pero también el uso de prostaglandinas para evitar la vasoconstricción pulmonar y el aumento de los síntomas es importante. Estos pacientes pueden ser sometidos a una valvulotomía pulmonar a través de la arteria pulmonar con circulación extracorpórea, con una mortalidad menor al 1%. La estenosis pulmonar leve asintomática no requiere tratamiento específico, solo se hace seguimiento clínico ecocardiográfico. El uso de fármacos no cambia la evolución, ya que la válvula en sí es la causa de la obstrucción. Bien. Obviamente, diuréticos para tratar la falla derecha, oxígeno, fármacos antiarrítmicos es el tratamiento común, pero el uso de prostaglandinas puede ser utilizado en el paciente con recién nacido, con ductus y estenosis pulmonar. Muy bien.